Este video es el primer recurso virtual o de acompañamiento asincrónico tras la primera sesión del primer semestre del 2021 del curso de diseños metodológicos para la investigación evaluativa. Antes de entrar en materia, eh, el tema de este recurso son datos y variables. Permítanme recordarles que trabajamos en la sesión sincrónica. En esa sesión les presenté algunos elementos de los diseños cuantitativos para responder preguntas de investigación. Empezamos con un ejercicio simple de recolección y visualización de la información, muy automatizado gracias a Google Docs, y revisamos fundamentalmente las tipologías de estudios cuantitativos, viendo ejemplos a través o con ayuda de la documentación a la que uno puede acceder de PISA, y en particular trabajamos con unos documentos de PISA en Foco del año 2009 para entender un poco las diferencias entre estos estudios. Y vimos dos de ellos un poco en detalle, el estudio exploratorio y el estudio de tipo correlacional. Y asimismo, de manera muy rápida, les presenté una clasificación de los diseños cuantitativos de acuerdo a su naturaleza, eh, y les hablé de la diferencia entre los diseños experimentales y los no experimentales. Los experimentales buscan establecer relaciones de causa-efecto, los no experimentales son más humildes y solo buscan relaciones de asociación, descripción o exploración. Uno de los ejemplos que trabajamos fue el análisis exploratorio sobre qué piensan los estudiantes sobre la escuela, que fue el primer documento de PISA que vimos. Algo importante es que tenemos una pregunta de investigación, como las tienen ustedes en sus protocolos o en el desarrollo de su primer colectivo de investigación. En un análisis cuantitativo, esta pregunta se vuelve operativa a través de 4 afirmaciones sobre la pertinencia de la escuela, que son estas 4 que están acá. La escuela no me ha preparado o ha hecho poco, ha sido una pérdida de tiempo, me ha dado confianza para tomar decisiones, me ha enseñado cosas que pueden ser útiles en un empleo. Esas 4 afirmaciones, adicionalmente, se medían en una escala que era común para las 4, que iba del totalmente de acuerdo a un indeciso y terminaba en un totalmente en desacuerdo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en este ejercicio? La pregunta de investigación la hicimos operativa en una afirmación y al medir esa afirmación la volvimos una variable, que es el tema de hoy. Y así como teníamos en este caso 4 variables de interés, que eran estas 4 afirmaciones, también teníamos unas variables que eran variables de desagregación o variables complementarias, como el tipo de escuela, que lo dividíamos en 2 grandes categorías, pública y privada, sexo biológico, varones y mujeres, tipo de estudiante, nativo e inmigrante. En cuanto a tamaño de escuela y tamaño de clase, hablábamos de grande y pequeña, y PISA definía esas categorías de una manera mucho más precisa. Relación con los profesores, buena o mala, si se acuerdan del segundo cuadro del informe, y los países que entraban en PISA. Entonces, todas estas variables, si bien no son directamente la variable de interés, son variables de apoyo para establecer potenciales diferencias entre grupos de individuos de la población de estudio, que en este caso eran estudiantes de 15 a 17 años que ya hubieran cursado al menos el grado noveno en su escuela. Entonces, las variables fundamentalmente son el objeto de trabajo, de análisis o el elemento básico que usa la estadística. ¿Con qué fin?
con el fin de recopilar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos que permitan la toma de decisiones más eficaz. La estadística tiene dos grandes ramas. En este momento estamos sobre la rama de la izquierda, que es la rama descriptiva, o lo que vamos a hacer en esta sesión, que tiene que ver con la clasificación de variables de cara al futuro análisis exploratorio de datos, para dar un contexto sobre la situación. En la estadística descriptiva se pretenden identificar diferencias o asociaciones entre fenómenos específicos. Las relaciones de tipo causal, es decir, esos diseños experimentales, o análisis de correlaciones entre más de una variable, son parte de la estadística inferencial. La estadística inferencial es un conjunto de métodos para identificar características de la población con base en una muestra, y su objetivo es descubrir, adquirir o confirmar el conocimiento de los fenómenos que rodean al hombre. Entonces, insisto, lo que vamos a ver hoy es el fundamento de toda la estadística independientemente de estas dos ramas, pero lo primero que uno hace con las variables, todo análisis cuantitativo siempre parte de un análisis descriptivo. Entonces, el propósito del día de hoy es hablar de variables, de su clasificación, de cara a potenciales análisis descriptivos utilizando medidas de tendencia central. Para eso vamos a hablar brevemente de las diferencias entre población y muestra, y este video va a terminar en la clasificación de datos o variables en el análisis cuantitativo. Posteriormente les daré otros dos videos en los cuales se va a ver un ejemplo usando SPSS de tablas de frecuencia y de doble entrada. Vamos a ver cómo una base de datos producto de un diseño para la investigación se lleva a un paquete estadístico específico para análisis cuantitativo, y vamos a ver cómo podemos construir tablas de frecuencias y tablas de doble entrada. Luego les voy a dejar otro video con la información que ya tienen ustedes disponible desde la sesión sincrónica de las medidas de tendencia central, y vamos a ver cómo esas medidas de tendencia central se hacen muy rápidas y de manera muy simple en SPSS. O sea, el ejercicio sucio, SPSS lo hace rápido, lo hace fácil, lo hace amigable. Lo que nosotros necesitamos saber es la teoría que nos dice cada una de las medidas de tendencia central y cómo puedo interpretarlas. Entonces, habiendo hecho esta introducción, empecemos a hablar en materia. La población hace referencia al conjunto de elementos que son objeto de una determinada investigación. Entonces, estos elementos pueden ser individuos, los estudiantes son individuos. Cuando a mí me entrevistan en la calle, me hacen una encuesta, la unidad muestral es el individuo, pero la unidad muestral también puede ser un colegio. Cuánto el colegio recibe por matrículas puede ser la variable de interés, y cómo cambia eso entre distintos colegios de Bogotá. Entonces ahí mi unidad es el colegio. O también puedo pensar en la producción manufacturera de las empresas en Bogotá de acuerdo al número de empleados que tienen, y en ese caso mi unidad muestral son las empresas. Entonces, son estos elementos que pueden ser individuos, hogares, empresas, colegios, que integran un colectivo objeto de estudio, y ese colectivo determina unas características que yo voy a mirar. Entonces, yo no miro el número de empleados probablemente en un colegio, cuando a mí lo que me interesa es el desempeño de los estudiantes. O puede ser una variable, pero no es mi variable de interés. Mi variable de interés está referida a lo que pueden hacer, lo que pueden lograr, las actitudes de los estudiantes.
Entonces, cada investigación define su propia población y esa población también se denomina universo. ¿Qué es una muestra? Es un subconjunto de esa población y se espera que represente de manera adecuada a la población en su estudio. ¿Por qué normalmente uno piensa en esos subconjuntos en vez de pensar en todo el universo? Porque a veces la población o el universo de una investigación resulta muy grande. Un ejemplo muy claro es eh, la forma en la que el DANE obtiene el dato de desempleo del país. Seguramente a ustedes jamás el DANE les ha tocado a su puerta y les ha dicho, oiga, yo quiero preguntarle a todos los miembros del hogar por si están empleados, si están haciendo búsquedas de trabajo o si no están activos en el mercado de trabajo porque están estudiando porque son personas mayores. Esa encuesta existe, se llama Gran Encuesta Integrada de Hogares y fundamentalmente es una muestra en donde se incluyen personas parecidas a nosotros, a los que no hacemos la encuesta, pero esas personas por sus características socioeconómicas nos representan. Entonces, si bien Luisa Fernanda Bernat no está siendo parte de la entrevista, habrá otra mujer con una edad parecida a la mía, con un nivel de formación, al menos en años de educación o en el hecho de que yo tenga posgrado parecido a mí, que también vive en estrato 3 y que también tiene unas características familiares similares a las mías, que permita inferir o con las personas similares a mí de esa muestra se puede inferir cuál es la proporción de desempleados dentro de ese grupo que me representa. A eso nos referimos con muestra, personas similares a aquellas del universo que no se alcanza a llegar y que las representen de manera adecuada. ¿A qué le llamamos variable entonces? A todas aquellas características que se pueden observar sobre esa población o sobre esa muestra. Entonces, si mi muestra es de estudiantes, ¿qué características puedo yo observar? Puedo observar su desempeño académico y ese desempeño académico puede ser visto a través del promedio de sus notas, pero también puedo ver el desempeño en matemáticas, puedo ver el desempeño en sociales, en español, puedo observar eh, la situación socioeconómica de la familia y la puedo medir de distintas formas, pero una manera simple puede ser el estrato de la vivienda que ocupa en este momento la familia. Eh, También puedo saber si el niño es un hijo único o tiene varios hermanos. También puedo indagar quién está al cuidado del niño. También puedo preguntar cuántos profesores tiene la clase o tienen las clases en las que participa el niño, cuál es el nivel de formación de esos profesores. Todas esas son características de esa población que yo puedo observar. Y una variable es cualquier característica que tenga al menos dos atributos. Entonces, ¿a qué me refiero con atributos? A que presente diferencias entre la población. Entonces, variable que varía, eh, no es casualidad. Entonces, yo al menos necesito que lo que sea que yo estoy midiendo tenga dos alternativas de variación. Por ejemplo, sexo biológico, hombre, mujer. Tengo al menos dos atributos eh, para observar. Las variables en general se pueden clasificar eh, en tres grandes categorías. Según la naturaleza de los aspectos a medir, puedo hablar de variables cualitativas o cuantitativas. Y según el nivel de medición o escala, puedo clasificarlas en variables nominales, ordinales, de intervalo o de razón. Estas categorías en las cuales voy a profundizar un poco más adelante, se refieren a las operaciones que yo puedo hacer
entre los atributos que tenga la variable. Y según la función que cumplen en el análisis, estas variables pueden ser dependientes o pueden ser explicativas. Y en términos de las explicativas, las variables pueden ser independientes o de control. Entonces, piensen en independientes y de control como dos alternativas de las variables explicativas. Entonces, vamos a empezar por este primer aspecto que es según la naturaleza de los aspectos a medir. De acuerdo a esta clasificación, las variables pueden ser categóricas o cualitativas o pueden ser cuantitativas. Entonces, dentro de las variables cualitativas podemos tener variables binarias, dos categorías, sexo, una de ellas, variables nominales, que tienen más de dos categorías, o variables ordinales, donde el orden de las categorías importa. Las cuantitativas son aquellas en donde fundamentalmente lo que puedo hacer es operaciones entre los atributos de la variable, operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación y división, y las voy a clasificar en dos grandes categorías, discretas o continuas. Entonces, en las cuantitativas voy a poder hacer alguna o todas las operaciones matemáticas. En las cualitativas, con las categorías, no voy a poder hacer esas operaciones matemáticas. Entonces, ejemplos de variables categóricas o cualitativas binarias. Como ya lo mencioné antes, sexo biológico, hombre y mujer, cualquier respuesta cuyas alternativas sean sí o no, entra dentro de esas categorías de variables categóricas o cualitativas, pero también binarias o dicotómicas. Ese es otro nombre que toman las binarias. Sí, en mis alternativas de respuesta, cuando yo diseño un formulario, las únicas posibilidades son sí o no. Otra posibilidad, clasificaciones como el tipo de colegio al que asiste, si solo lo tengo clasificado como público-privado. Si yo quisiera indagar más en algunas de estas categorías, por ejemplo, sexo, puedo ya no pensar en el biológico, sino extenderlo a género. Pues en género yo ya encuentro otras categorías mucho más amplias, trans, género fluido, no binario, pangénero, y alrededor de 30 categorías de géneros distintos hay. O una pregunta de sí y no, ¿es casado? Sí estoy casado, no estoy casado. Entendido casado como usted ha pasado por una iglesia o por una notaría para formalizar una relación de pareja. Yo la puedo abrir en otras categorías que son unión libre, casado, soltero, separado, viudo. Cuando yo las defino como más de dos categorías, la variable estado civil, pues ahora es una variable nominal en vez de ser una variable meramente dicotómica. Las variables ordinales es donde el orden de los atributos o de las categorías de la variable tiene sentido. Entonces, en la clasificación de colegios, yo, por ejemplo, sé que un colegio en A está mucho mejor que el colegio en B y un colegio en B mucho mejor que el colegio en C o en D. Entonces, ahí el orden importa. En términos de educación, ha recibido más educación el que va en el nivel educativo universitario o en el nivel de posgrados que los que van en secundaria y primaria. El orden importa. Yo puedo tener unas variables que toman muchos valores sobre los cuales puedo hacer operaciones numéricas y eso lo hace una variable cuantitativa y continua, pero si lo resumo en categorías, por ejemplo, categorías de edad, los que van de las personas de 10 a 20 años, de 21 a 30, de 31 a 40, 40 y más, entre esas categorías, pues yo puedo hablar de ordinalidad, porque entre mayor sea la categoría, mayor es la edad, obviamente.
O lo mismo con las categorías de matrículas mensuales. Entonces, cuando no me reportan el valor exacto de la matrícula, sino que me reportan eh, la matrícula dentro de un rango. Entonces, yo sé que pago, no sé, 30.000 pesos, pues están en el rango de 0 a 150.000. Clasifico al estudiante o a la persona dentro de este rango, pero no sé exactamente dentro del rango cuánto está percibiendo o no le pregunto directamente por ese rango. Variables cuantitativas, como lo mencioné hace un rato, son aquellas en las cuales tiene sentido hacer operaciones matemáticas, eh, en la edad, en la altura, en las notas, para algunas situaciones el tiempo y para los conteos poblacionales, pues es posible que yo pueda hacer operaciones matemáticas. Entonces, conteos poblacionales, por ejemplo, eh, si estoy pensando en una comparación de las personas trabajadoras en Estados Unidos versus las personas trabajadoras en Colombia, yo hago un conteo en Estados Unidos, hago un conteo en Colombia y puedo hacer operaciones matemáticas entre esos conteos y esa operación matemática tiene sentido. Entonces, estas variables cuantitativas se dividen en dos categorías, en variables discretas, y aquí lo importante es que la variable solo tome números enteros. Recuerden que los enteros 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Pero adicionalmente esto pertenece a un conjunto finito y numerable. Entonces, el número de hijos en la familia. Pues puede que las familias tengan muchos hijos, pero de todas maneras así tenga 15 hijos, la variable número de hijos es un conjunto finito y además numerable. Yo puedo decir cuántos elementos tiene en conjunto. Los resultados posibles cuando se lanza un dado. Si yo tengo un dado, solo tengo 6 posibles resultados. Y el número de muertes en un periodo definido de tiempo, pues ustedes me van a decir, pues esto es un número, este puede ser un conjunto mucho más grande que el de los resultados posibles de un dado o el del número de hijos. Sí, pero en el momento en el que yo lo defino en un periodo de tiempo, lo vuelvo un conjunto finito y así tenga más observaciones. Si yo estoy hablando de número de muertes por familia, por ejemplo, igual va a ser un conjunto numerable. Las variables cuantitativas continuas, a diferencia de las discretas, van a poder tomar cualquier valor dentro de un rango definido. Es decir, ya nos vamos del ámbito de los enteros al ámbito de los reales. Más adelante, cuando veamos la siguiente clasificación, van a tener otra posible característica, pero entonces al tomar valores dentro de un rango definido, pues yo puedo hablar del ingreso, de la edad, del tiempo de permanencia en alguna actividad o de la presión sanguínea. Por ejemplo, el ingreso en los Estados Unidos incluye centavos. Hay decimales, es una variable continua frente a una variable discreta. Y en la posibilidad de que la persona reporte cualquier decimal, lo hace un conjunto infinito y ya no lo hace un conjunto numerable. Lo mismo la edad si no la estoy midiendo solo en años, sino que estoy midiendo años, meses, días y horas, que son los grados más, digamos, más detallados de desagregación de la edad. Entonces, acabamos de repasar cómo es la clasificación de variables según la naturaleza de los aspectos a medir. Según el nivel de medición o escala, hay 4 categorías: nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Si ustedes se fijan, nominal y ordinal como palabra también apareció en la desagregación de las variables cualitativas. Pero aquí la definición de nominal y ordinal no es solo por el número de categorías, sino que va a ser un poquito más específica. Y en las cuantitativas no aparecieron estas categorías, pero toda variable cuantitativa, sea discreta o continua, va a poder ser clasificada como de intervalo o de razón. Entonces vamos a pasar a mirarlas un poco más en detalle.
¿A qué nos referimos con el nivel de medición? Con la posibilidad de establecer relaciones entre las categorías, atributos o valores de una variable. Entonces, dependiendo de esas relaciones, la voy a poder clasificar en alguna de las cuatro eh, alternativas que mencioné previamente. Algo importante de estas escalas de medición es que son acumulativas. Van de la más débil a la más fuerte en cuestión de la información contenida en los datos. Entonces me devuelvo acá. Las nominales son las más débiles y conforme nos movemos de nominal a ordinal, de ordinal a intervalo y de intervalo al de razón, son mucho más fuertes en términos de la riqueza de la información que hay en los datos. Otra característica importante de los niveles de medición es que siempre es posible transformar los datos a una escala de medición más débil, pero no al revés. Es decir, si yo estoy con variables medidas a nivel de escala de razón, yo esas las puedo volver de intervalo, ordinales o nominales. Pero si mi nivel de medición fue nominal, no puedo desagregarla mucho más. Lo vamos a ver un poquito más en detalle adelante. Entonces, el nivel nominal es para variables cualitativas. ¿Qué nos permite? Nos permite clasificar y contar. No existe un orden natural o particular de estas categorías y las categorías están representadas por etiquetas o nombres. Un ejemplo es el que yo estoy presentando en esta tabla, en donde tengo un conteo de un total de 134 personas que pueden ser la población o la muestra de una investigación y esas 134 personas fueron clasificadas y contadas dentro de estas cuatro categorías. Entonces, de estas 134, 23 fueron clasificadas como solteros. El conteo de los solteros fue 23, 56 casados, 10 viudos, 45 divorciados, para un total de 134. Fíjense que las categorías, soltero, casado, viudo, divorciado, no tienen un orden natural eh, y pues tienen una etiqueta, soltero, casado, viudo, divorciado. Cuando pasamos al nivel ordinal, seguimos en variables cualitativas, pero el nivel ordinal establece una relación, como su nombre lo indica, de orden de acuerdo con el grado de posesión de cierto atributo. Entonces, en este caso, el atributo es el nivel de rezago social. Entonces, yo puedo tener nivel de rezago social bajo, medio, alto o alto. Medio alto o alto. Entonces, fíjense que aquí hay una relación entre las categorías de la variable de orden. Tienen una etiqueta. Las categorías se ordenan, bajo es el menor, alto es el mayor, pero entre las categorías no puedo hacer uso de operaciones usuales. O sea, no tiene sentido, o sea, el nivel alto más el nivel medio alto lo puedo agregar en número de personas, pero en número de categorías esta suma no tiene mucho sentido. Lo mismo la resta, lo mismo la multiplicación y lo mismo la división. En el nivel de intervalo, ya estoy en el orden cuantitativo. Este nivel de intervalo puede ser para variables continuas o discretas. Se mide la intensidad que posee la característica, pero las características importantes del nivel de intervalo están en estas últimas viñetas. El cero es una característica de la categoría. En el caso de la temperatura, el cero es una característica. Valores positivos, calor, valores negativos bajo el punto de congelación. Se usan los negativos. Las operaciones de suma y resta son pertinentes. Entonces, si yo sumo entre grados la diferencia, eh, la puedo interpretar, puedo decir, no sé, entre Cali y Medellín la diferencia a mediodía es de más o menos 3 grados en enero. Esa operación de suma y resta es pertinente. Y hacen uso de unidades de medida específica. La temperatura se mide en grados.
Las escalas de felicidad pues es alto, medio, bajo. Perdón, olvídense de la escala de felicidad. La escala de felicidad entra dentro del nivel ordinal, porque me está haciendo un ordenamiento de nivel de felicidad bajo, medio, alto en la forma más sencilla. Esta escala de felicidad va más hacia un nivel ordinal. Me disculpan por el error. En nivel razón, yo estoy hablando de variables cuantitativas. El cero es la ausencia de la característica. Por ejemplo, en ingresos, tener ingresos cero es no tener ingresos. Tener cero edad es apenas nació. Eh, en las variables de nivel razón se hace un ordenamiento de acuerdo a la cantidad que se tiene de la característica. Entonces, entre más plata tenga, pues va a estar más arriba en el ordenamiento que se hace. Entre más edad, pues usted más viejo es, está más arriba en el ordenamiento que se hace. La razón entre dos números es significativa. Si yo estoy hablando de edad, el cociente de años entre un abuelo y su nieto tiene sentido. El abuelo es 2 veces más viejo que el niño, por decir algo. Eh, y en este sentido es pertinente realizar operaciones aritméticas de producto o cociente. Y quizás eso era lo que estaba pensando con estas escalas de felicidad acá. En una escala de felicidad yo no puedo decir, así la escala de felicidad puntúe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando yo divido el 7 entre el 3, yo no puedo decir que estoy 2 punto tantas veces más feliz que es lo que significa que la razón entre dos números sea significativa o que sea pertinente hacer una operación aritmética de cociente. Estas dos cosas son equivalentes. Entonces, en las escalas de felicidad, el nivel razón no existe. Creo que esa era la razón por la cual tenía ese ejemplo previamente. Entonces, como les decía antes, estas escalas de medición nominal, ordinal, intervalo, razón son acumulativas. Yo siempre puedo transformar los datos de la a una escala de medición más débil, de la más fuerte a la más débil. Entonces, un ejemplo. Ya sabemos que la de razón es la más fuerte. Entonces, pensemos en los ingresos. Cuando yo los tengo en escala de razón, sé exactamente cuántos pesos se gana cada persona. 5.355.279 pesos. Y eso lo tengo para todas las observaciones de mi población o de mi muestra. Entonces, los ingresos yo los puedo transformar en una variable que ya no sea de razón, sino de intervalo. ¿Cómo? Cuando yo agrupo a las personas en rangos de ingresos. Los que ganan el mínimo, los que ganan menos del mínimo, los que ganan más del mínimo. Ahí lo estoy volviendo una razón de intervalo. Lo puedo volver una categoría ordinal. Si tengo todos los ingresos y yo digo, nivel bajo es, no sé, menos de 200.000 pesos y tengo un criterio y unas razones objetivas para definirlo como menos de 200.000 pesos. Pues todas esas personas que declararon menos de 200.000 pesos entrarán en el medio, no sé, de 200.000 a 1.500.000 medio y más de 1.500.000 alto. Y lo volví una escala ordinal. O puedo transformar aún más o simplificar aún más la información de datos de nivel razón a nominal, clasificando, dividiendo solo en dos grupos de ingresos, bajos y altos. Depende de qué, de para qué estoy midiendo la variable. ¿Qué sería lo ideal? Todas tenerlas en términos de razón y dependiendo de la naturaleza de la investigación, transformarlas en alguna de las otras categorías. ¿Dónde estaría la falla en un diseño de un formulario o de un cuestionario? Que yo diseñe la pregunta en términos nominales y después me dé cuenta que yo necesito más información que la nominal y que hubiera sido interesante tenerla. Pues ya no puedo volver a recoger el instrumento. Entonces, parte del diseño metodológico es
pensar, si yo voy a aplicar una encuesta, cuáles son las categorías adecuadas para mis variables de interés. Entonces tendría dos pasos. Pregunta, variable de interés, variables asociadas a la variable de interés y cuando ya tenga toda la lista de variables, cuáles son las categorías que debería indagar en cada una de mis variables de interés. Finalmente, según la función que cumple en el análisis, las variables se pueden considerar dependientes y su opuesto que son independientes o también se llaman explicativas. Entonces, a la variable de interés se llama la variable dependiente y las variables explicativas pueden ser o independientes o de control. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Fundamentalmente el rol que están jugando en la investigación. Por ejemplo, si yo ya sé que hay diferencias de género en lo que piensan los estudiantes de la escuela y ya sé que dependiendo del tipo de escuela o del país voy a tener diferencias, yo las incluyo, pero como un control de las diferencias que ya me reporta la literatura. Las independientes estarían apuntando a eh, tratar de establecer relaciones entre la variable de interés y la variable independiente. Por ejemplo, ¿qué piensan los estudiantes de la escuela? Las actitudes, tratar de correlacionarlo con el nivel de alimentación. Eso es parte de una pregunta de investigación. Yo estoy tratando de establecer una relación entre esas dos variables por absurda que suene. En ese caso, esa funciona a manera de variable explicativa e independiente. Entonces, con esto finalizo esta exposición un poco más extensa de la clasificación de variables que estaba en las diapositivas que les envié. A continuación, los invito a ver el ejemplo de cómo se ven unos datos cuantitativos utilizando SPSS.